maldito Snow. Y yo dije, curioso, raro, vamos a leerlo. No me da vergüenza lo que he leído. Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Sofía y hoy les voy a hablar de todas mis lecturas de julio y agosto. Sí, de 2 meses para hablarles un poquito más extensamente en un solo video. Estos 2 meses tuve lecturas que en su mayoría son del género romance, pero de diferente trope, pasando de lo sobrenatural al deportivo y también un poquito medio monstruosos. Sí, posiblemente ya sepan de lo que estoy hablando y si me refiero a eso. Bueno, empecemos. La lectura que se sale más de lo que estuve leyendo en estos 2 meses fue Amanecer en la cosecha de Susan Collins, el 5º libro ya de la saga de los Juegos del Hambre. ¿Y qué decirles de ellos que nadie más haya dicho ya? Simplemente decirles que lo disfruté demasiado y sufrí al mismo tiempo. Es que volver a ver los Juegos del Hambre, volver a estar en la arena fue muy emocionante. Y esta diferencia de las arenas que vimos en la trilogía principal, al luego ver esta arena en la que es completamente diferente, completamente pareciera mágica, pero era un mágico mortal. Conocer a Haymitch fue tan hermoso y desgarrador al mismo tiempo, porque conocer su historia, uno pensaba, ay sí, es un alcohólico y se dejó caer después de sus juegos, o porque simplemente no tenía nada. Pero al leer los otros libros y luego leer este, veo que los personajes del Distrito 12 sí no tienen alimento, no tienen salud, viven en la pobreza, no tienen nada prácticamente, pero lo único que ellos se tienen es a sí mismos. Entonces creo que he visto que tanto en la historia de Katniss como en la de Haymitch, ellos no se aferran a las cosas materiales porque saben que no son de tanto valor como lo son las personas. Y para Haymitch, su familia y sus amigos y su pareja eran demasiado importantes, y cuando vamos viendo todo lo que pasa en este libro, entendemos y comprendemos, y siento que se le da la razón de por qué él terminó como terminó, siendo un mentor que ahogó todas sus penas en el alcohol, y por qué estaba solo. Y de solo recordarlo me dan ganas de llorar, porque es que este libro está lleno de injusticia tras injusticia. O sea, desde el inicio Haymitch no tenía por qué estar ahí. Haymitch no se merecía todo lo que pasó. O sea, no tenía por qué. Me siento tan frustrada por todo lo que pasó. Hoy, maldito Snow. Es que si ya lo detestaba por los juegos de Katniss, en este es la persona más despreciable que podía conocer. Es que, o sea, feliz del final que tuvo cuando se terminaron los juegos, pero siento que merecía más dolor, merecía más después de todo lo que le hizo a Haymitch, y no me imagino todo lo que le hizo a un montón de jugadores. Qué personaje más despreciable. En serio, no entiendo cómo hay tanta maldad en un solo personaje, y solo porque sí. Es que eso es el problema, que solo porque sí, solo porque quiere, solo porque puede, es... ¡Ay! Lo odio. Pero a Haymitch lo amé y sufrí con él. Y hubieron otros personajes que se quedaron tanto en mi corazoncito, porque Amper era precioso. Yo no sé cómo voy a sobrevivir a ver eso en la pantalla, porque ya de por sí leerlo fue desgarrador, y sé que en la pantalla va a ser más descriptivo de lo que pasa y cómo le pasa. Y también lo de Maisy y el final cuando Haymitch le pregunta a la hermana, Maisy, ¿qué haces aquí? Y miren, yo venía en la carretera escuchando, porque hice mix, lo leí y lo escuché, y venía en la carretera escuchando los últimos capítulos, y yo venía junto a la ventana llorando, las lágrimas me salían, y no puedo con este libro. Hermoso, pero en mi vida lo vuelvo a leer, en mi vida lo vuelvo a escuchar, porque no. Pero soy lo suficiente masoquista para ver la película, así que esperando a que salga, porque sí la quiero ver. Pero llevo los pañuelos listos porque ya sé que voy a llorar. Nada más que decir. Excelente libro, pero desgarrador. El siguiente se me hace muy curioso porque escuché un audiolibro navideño en julio, en verano. No sé por qué, simplemente me pareció. No soy una persona súper mega navideña, pero el título me llamó la atención. Se llama ¿Cómo perder a un hombre antes de Navidad? O How to Lose a Guy Before Christmas. Y se me hizo muy como la película de Cómo perder a un hombre en 10 días. Y pensé que iba a ir un poco por ahí, pero no. Empecemos con las protagonistas. Lucy. Ella quería ir a su casa en Navidad. Iba a hacer un vuelo, pero debido a las tormentas de nieve y otras cancelan los vuelos. Pero se acuerda que hay una aplicación en la que 2 personas pueden compartir el auto. O sea, una lleva su auto y la otra le va con él, y así comparten los gastos de gasolina y de viático, ¿verdad? Entonces ella se mete en la aplicación, mira el perfil y pues lo acepta. Y cuando se mete al carro se da cuenta de que esa persona ya la había conocido antes.
y habían tenido un encuentro, pero como que ella había huido y lo había ignorado. Entonces empieza ese viaje como con un ambiente medio tenso entre los dos, medio incómodo, porque ella está como medio avergonzada por lo que pasó, él está como resentido, enojado. Hay como mucha tensión que estás como, me está gustando eso. Y vamos en eso hasta que un momento en la carretera el carro se avería. En medio de la nada, en medio de un montón de nieve, y comienzan a discutir y se bajan y comienzan a buscar ayuda y terminan en un pueblito muy navideño. Es que es una rom-com muy navideña, muy película navideña, en el que encuentran un pueblito, la gente comienza a ayudarles, son de esos pueblitos en los que la gente se llevan todos, se conocen todos y ayudan a las personas y aman la Navidad. Entonces ellos se quedan ahí varios días en lo que logran o están intentando arreglar el auto. Terminan compartiendo habitación en un motel muy excéntrico y haciendo un montón de actividades con la gente del pueblo. Estuvo muy entretenido. Está solo en audiolibro, que es de Audible. Son como 5 horas, pero está muy entretenido. Yo lo escuché en una tarde mientras ordenaba. Y sí me gustó. No es como el gran libro que me queda así como que wow, el super libro navideño. Pero cuando ya se vengan las épocas navideñas, está muy bueno para tenerlo en la lista para escucharlo en una tarde. Si lo que quieren es escuchar una historia muy cute, muy cursi, muy navideña y cómica. Entonces estuvo muy bueno, estuvo entretenido. Las siguientes lecturas fueron El beso del infierno, La caricia del infierno y El suspiro del infierno, que son de la trilogía Los elementos oscuros de la autora Jennifer L. Armentrout. Yo les hice un video reseña específicamente de la trilogía, lo pueden encontrar en el perfil, en el que les hablé sobre qué me gustó, qué no me gustó y todo lo demás, ya más extensamente. Resumiendo, ¿de qué trata? Bueno, seguimos a Layla, que es una híbrida de demonios y gárgolas. Estamos en un mundo tipo urban fantasy, pero lo sobrenatural se une con el mundo real. Pues ella vive con los guardianes, que son gárgolas, que ellos bajaron del cielo y los tienen cuidando el mundo para evitar que los demonios sigan haciendo desastres o quieran tomar más poder en la tierra del que ya tienen. Entonces, Layla, al ser una mezcla de estos dos, tiene ciertas habilidades que los guardianes aprovechan. Layla puede ver a los demonios, las personas los ven, pero los ven generalmente como personas normales. Y Layla los puede identificar porque ella ve las auras de las personas como un halo de luz. No es el aura, es el alma. Es el alma y ella los puede ver como un aro de luz alrededor. Y los demonios pues no tienen alma, ella los puede identificar más fácilmente. Y cuando ella los toca, los demonios como que resplandecen de una forma que los guardianes pueden identificarla. Entonces cuando ellos salen en la noche a cazar, pues los desviven. Y en una de esas en las que Layla va detrás de un demonio para marcarlo, un demonio de nivel superior aparece frente a ella, que después vamos viendo que es uno de los intereses amorosos. Hay un ángulo amoroso entre ella, Rod, que es un demonio de nivel superior, que es el heredero del infierno, y Zane, que es el hijo del guardián jefe de Washington, que con él ha vivido desde que es chiquita, porque todos los guardianes viven en una sola mansión, y es su amor platónico desde que ella está pequeña. Entonces ella está entre el chico pelo negro y malo, con poderes demoníacos, y que le comienza a mostrar otras cosas de su mundo, y Zane, que es el que siempre ha querido y que es súper bueno y puro y con el que no puede estar. Es que Layla, al ser mitad demonio, tiene cierta habilidad que no le permite estar románticamente con alguien, sea humano o sea un guardián, porque como ella, así como puede ver las almas, también las puede quitar si los besa. O sea, ella se puede comer sus almas, entonces ella por eso no está con los humanos, aunque le puede que la traiga a alguien, no está con Zane porque Zane tiene un alma pura y no se la quiere quitar. En cambio, cuando está con Rod no tiene alma, entonces no tiene ningún problema para estar con él. Entonces, más o menos de ahí se va dando el ángulo amoroso, además de muchas otras cosas que van pasando con respecto a la trama sobre luchar con demonios y ciertos seres que quieren resurgir en el mundo y hacer cierto tipo de cosas caóticas que puedan traer el apocalipsis al mundo. Entonces estamos entre el romance y toda la trama que hay de fondo. Estuvo muy entretenido y no sé por qué no tiene tanto reconocimiento comparándolo con otros libros de la autora. Es un romance juvenil, los personajes tienen entre 17 y 21 años, entonces en momentos sí tenían actitudes que eran como muy infantiles, pero se entiende por la edad de los personajes y pues está entretenido. Yo sí lo recomiendo para leerlo o escucharlo como gusten. Si quieren un romance sobrenatural ahí entretenido, creo que este es uno que yo recomendaría para ustedes. Llegando con uno de mis libros favoritos en lo que fueron estos 2 meses, The Wall of Winnipeg and Me, o El muro de Winnipeg y yo, de Mariana Zapata. Este es un sport romance entre un jugador de fútbol americano y su asistente.
Ya les hice un video de lo que me gustó y no me gustó, de qué trata. Y en serio, yo disfruté demasiado de este libro. Siento que hice un montón de videos en TikTok recomendándolo. No saben cómo lo disfruté. Es que yo lo sigo repitiendo. Yo este libro no lo conocía, no sabía nada de él. Simplemente andaba en una tienda y lo vi. Y yo dije, está interesante. Me llamó la atención el nombre de la autora. Y por eso lo compré. Y porque es autoconclusivo. Está gordito, sí. Y es de romance con slow burn. O sea, si les gusta el romance lento, pero muy lento, se los recomiendo. Porque se va dando lentamente. Y bueno, ¿de qué trata? Tenemos a Vanessa, que es la asistente de Aiden, y empieza diciéndonos que ella ya está cansada de su trabajo y ya quiere renunciar. Aparte de que es la asistente que le lleva sus mensajes y le hace el horario, también es prácticamente la ama de casa de Aiden. Le cocina, le lava la ropa, le toma fotos, maneja sus redes sociales, su correo, su agenda, absolutamente todo. Entonces ella comenzó a trabajar porque quería ir reduciendo su deuda estudiantil, pero ahora ella ya quiere seguir sus sueños, y es que ella es diseñadora gráfica y quiere seguir dibujando, ilustrando y haciendo cosas que vayan más con respecto a su área de estudio y a lo que a ella le gusta. Y además quiere renunciar porque Aiden es insoportable. Al inicio del libro es insoportable. Este hombre dice muy pocas palabras, pero es demasiado hiriente. Cuando ella llegaba a la casa y lo saludaba, él era como, ya. Ella preguntaba cómo estabas y él como, lo mismo. No, o sea, no le hablaba. Yo no sé cómo aguantó 2, 3 años casi con él, porque ese hombre no hablaba y era tan monosilábico. Y cuando ella le dice que quiere renunciar, él como que no le importó. Como que, me da igual, vete. No me importa que hagas absolutamente todo por mí, no me importa. Y después, cuando ella termina renunciando, es uno de los momentos más satisfactorios en el libro, porque es como, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos querido renunciar como renunció ella. Pero luego viene lo mejor. Y es que ella regresa a su casa en la noche y se encuentra a alguien afuera de su casa. Y se da cuenta de que es Aiden y le pide que regrese a trabajar con ella. Es como, ¿qué? O sea, ¿qué? Y ella le dice que no. Pero él sigue regresando. Y yo, ay, por favor, síguele rogando, por favor. De ahí tienen que tener cierto tipo de proximidad forzada por una cosa en la que se terminan metiendo, y es demasiado divertido ver ese cambio en Aiden de pasar de ser un ogro a ser el mejor amigo de Vanessa a ser algo más. Lo súper recomiendo, está muy, muy divertido y muy lindo, así que se lo recomiendo demasiado. Léanlo, por favor. Y si ya lo leyeron, por favor comenten, porque yo siento que no hay muchas personas que lo hayan leído y necesito ver si alguien más ya lo leyó y poder compartir esta emoción que me da este libro, porque en serio lo disfruté demasiado. Es que lo amé. El siguiente me dejé llevar totalmente por el título del libro. No había escuchado nada de él, ni de la autora, ni nada, y me lo escuché en audiolibro. Se llama Hate Mail. Al escuchar el primer capítulo y ver que a la protagonista le cae una carta en el que le desean de que prácticamente la desvivan, y ella se comienza a reír y comienza a contar toda esa historia en el que ella tiene un amigo por correspondencia en el que se mandan mensajes de odio. Y llevan años haciendo eso, llevan casi toda su vida mandándose cartas en el que se desean cosas horribles. Y nos comienza a contar todo porque la compañera de trabajo ve la carta y se asusta y le dice, oh, por Dios, tenemos que llamar a la policía o algo. Y ella le dice, no, ya sé quién es. Y le comienza a contar cómo surgió toda esa relación con ese personaje. Es muy divertido y vamos viendo cómo ella lo quiere encontrar, porque nunca lo ha visto. Todo empezó porque cuando ella estaba en la escuela, la maestra les dijo que iban a tener un amigo por correspondencia. Ella era de una ciudad, él de otra, y ella fue muy dulce con la primera carta que mandó. Tenían como 10 años y él fue totalmente horrible. Le dijo unas cosas medio asquerosas que uno dice, los niños son horribles, son insoportables. No, o sea, no había ninguna necesidad de que él fuera así, pero ella después le comienza a seguir el juego y comenzaron toda esa dinámica de mandarse mensajes de odio y preocuparse por ellos y contarse cosas así como muy cotidianas pero muy personales a veces, y estuvo entretenido. Pero lo que más me gustaron fueron las cartas. Todo ese proceso en el que lo estuvo buscando no se me hizo tanto, y sí deduje quién era el personaje. O sea, estás en un momento en el que dices, ¿quién será? Porque así como ella, estás intentando buscar dónde está, quién es, será que está cerca, será que no, pero yo lo deduje
creo que no es tan difícil de deducirlo, creo que está muy a la vista, pero me gustaron más las cartas que otra cosa. Siento que es ese tipo de comedias románticas que no sobresalen demasiado. Lo escuché, pero sé que de aquí a un tiempo no me voy a acordar de él, pero estuvo muy entretenido en el tiempo que lo estuve escuchando. Así que está bueno para pasar el rato. Siento que no tengo nada más que decir. Bueno, creo que ahí terminamos con las cosas normalitas. Y yo le voy a decir que yo entré aquí en este mundo por pura curiosidad. Yo, Sofía, leo Monster Romance y estos 2 meses estuve leyendo y retomando esta lectura. El primer libro lo leí hace ya como 2 años y fue por pura curiosidad porque me apareció un video en TikTok de Monse recomendándolo y yo dije, curioso, raro, vamos a leerlo. Y pues me dio por hacer relectura del primero y seguir la saga, porque había leído el primero y el cuarto. El cuarto no me gustó, el primero sí. Entonces quiero que sepan que no había hablado de estos libros antes, aparte de mis mejores amigos, que ellos saben todo lo que yo leo. Así que me estoy abriendo a ustedes a hablarles de estas lecturas. Siento que cambia mi imagen, pero bueno, no me da vergüenza lo que he leído, aunque sí me da un poco de pena compartirlo con el mundo, porque los he disfrutado demasiado. Y quiero que sepan que sí, los libros pueden decirle a la gente que es puro morbo, pero tienen muchas cosas que resaltar. Tienen muchos temas políticos que están tocando y que no queda solo en un romance entre una bestia y una persona. Porque sí, leí libros de Monster Romance y específicamente la saga de The Prime Mating Agency de Regina Bell. Ay, no, lo pronuncié todo mal el nombre de la saga, pero ya aquí les dejo imagen para que sepan de cuál es. Ok, no solo son libros en los que la mujer se casa con un monstruo de otra especie. No, hay mucho más. Les voy a dar como el contexto general de cómo funcionan estos libros. Y es que el universo ya está como conocido. Una agencia interplanetaria une a mujeres o seres humanos con personajes antropomórficos de otras especies y de otros planetas en sagrado matrimonio. Esto lo hacen por voluntad propia. Ambas partes están de acuerdo en hacerlo, sea por las circunstancias en las que sea que vivan y que tengan, ellos aceptan ese matrimonio. Aquí nadie está forzado a hacerlo. Algunos tal vez se ven un poquito obligados a hacerlo, pero al final terminan aceptando eso o las otras opciones que les están dando, pero ahí se va conociendo dependiendo de cada libro. Pero cada uno de ellos llega a realizar el matrimonio porque realmente quiere. Para que no digan que aquí no hay consentimiento, porque no, todos quieren. Cada libro es una pareja diferente en un mundo diferente y que tienen cada una circunstancia muy diferente. Y vamos viendo conflictos diferentes en los libros, conflictos políticos, sociales y culturales que hacen ver que sí, principalmente es un libro con spicy monster romance, pero no es lo único que estamos viendo en el libro. Si solo se lee por el spicy, pues obviamente vas a dejar de lado todo lo demás, pero los libros tienen mucho más que ofrecer que solo eso. Entonces les voy a resumir un poquito de qué va cada uno y qué problemáticas tienen para que no le digan que solo los leo por morbo, porque no. El primero sí, llegué ahí por morbo, pero los demás ya fue porque me llama mucho la atención la forma en cómo el autor escribe y mete ese montón de cosas tan complejas en los libros. Y pues sí, empecemos con el primero, que se llama I Married a Lizardman. En este vemos a Susan y Oli. Susan es una mujer humana que viene de un planeta llamado Metelion, en el que hay un matriarcado. Las mujeres se dedican a la ganadería. Aquí las mujeres son las que heredan las cosas, pero lo hereda la primera hija y la segunda es su mano derecha, o la que en dado caso si le pasa algo a la primera, es la que va a heredar. Las terceras hijas no heredan nada, ni las cuartas ni las que siguen. Y los hombres solo están para terminar uniéndose a las mujeres y ganar riquezas de esa forma, porque ellos no tienen derechos a nada. Susan es una tercera hija de Metelion y ella, aunque es la tercera hija, es la que está más interesada en la agricultura comparado con sus 2 hermanas mayores. Entonces, al ver que no tienen ninguna posibilidad de adquirir nada, a menos que termine siendo una criada doméstica o trabajando para alguien más, ella se ve interesada en buscar pues una opción que sea más beneficiosa para ella, y ahí es donde conoce a la agencia primaria de matrimonio. Entonces, así es como ella llega a un planeta donde conoce a su futuro marido, en el que él ya estaba inscrito y iba a aceptar a la persona femenina que le llevaran de la especie que fuera para contraer matrimonio,
debido a que ellos estaban teniendo problemas. Oryx es un hombre lagarto. Él pertenece a una sociedad de cazadores. Ellos están teniendo problemas en la actualidad porque se están llegando nuevas empresas a su planeta y ellos se están viendo orillados a vender sus tierras ya que están teniendo problemas de alimentación. Están viendo que los rebaños y las presas que ellos cazan para vivir están cada vez más lejos. Además, ellos son cazadores recolectores y los recolectores de raíces, de frutas y demás no están consiguiendo la cantidad que ellos quisieran. Agregando, también son artesanos y aunque ellos van a un mercado, no están teniendo las ventas que ellos quisieran porque el conglomerado que está ahí está haciendo productos iguales a los de ellos y los está vendiendo mucho más barato. Están viendo toda esa problemática y ustedes dirán por qué ellos no cultivan. Es la forma más lógica en la que diría, bueno, si no puedes encontrar carne, si no puedes encontrar verduras, pues produce lo tuyo. No, ellos tienen una herida generacional, social, cultural, porque hace 50 años, cuando ellos fueron descubiertos por seres de otros planetas, los colonizaron y los obligaron a ser cultivadores. Cuando ellos lograron rebelarse y liberarse, cultivar para ellos era lo peor que podían hacer. Era volver a ser esclavos de la tierra, volver a ser los esclavos que fueron cuando fueron dominados. Entonces, hay una herida social en ellos que no les permite ser cultivadores, que no les permite hacerlo. Entonces, estamos viendo toda esa problemática de cómo un grupo los colonizó. Estamos viendo la problemática de que cómo los grupos extranjeros están teniendo ventas desleales con los pobladores, cómo los están orillando a vender sus tierras y ser despojados de sus tierras ancestrales en las que ellos han vivido por miles de años y cómo están casi extinguiéndose, porque si no hay comida se van a extinguir, o sea, van a terminar perdiendo, terminando uniéndose entre los grupos y van a ir perdiendo sus tradiciones y ellos quieren mantener sus tradiciones. O sea, el libro es mucho más complejo de lo que la gente podría decir cuando ve la portada. Cuando ve la portada dice, esa mujer solo va con el hombre lagarto, que sí lo hacen, pero hay un trasfondo mucho más potente en estos libros y siento que por la portada muchas personas lo van a juzgar y siento que no debería de ser así. Este libro se me hizo muy completo, o sea, toca tantas problemáticas, tantas situaciones, hasta cómo la agricultura desmedida puede afectar a la tierra, porque la tierra se vio afectada por la agricultura que tuvieron cuando fueron colonizados y tuvo que venir los de la organización interplanetaria a ayudarles a recuperar la calidad de esos suelos porque estaban prácticamente muertos, o sea, se habían hecho piedras, cristales y cosas así porque la Tierra ya no tenía vida. Es demasiadas cosas que toca este libro. Creo que de los que he leído es uno de los más complejos porque toca muchos temas muy interesantes que sí es ficción, pero sabemos que en nuestro mundo, en nuestra realidad, esas cosas han pasado y siguen pasando muchas veces. Así que ese fue el primer libro, la primera pareja. El segundo y en el que siento que quedé un poco más en shock es I Married a Naga. Aquí vemos a Serena y a Saro. A ella la mandan a llamar debido a que es una cazadora, igual con otros cazadores, a diezmar la población de unas criaturas horribles que están en su etapa de reproducción y comienzan a matar especies en el proceso. Entonces quieren que haya un control de esa especie y por eso mandan a un montón de cazadores. Ella llega al planeta y pasan unas situaciones en las que ella, aunque hace algo bien, ella termina viéndose envuelta y lastimosamente infringió una de las leyes más fuertes que tenían en el planeta y pues la opción más sana era terminar casándose. En este caso termina siendo Saro, que es un hombre serpiente. Creo que lo más choqueante es que este ser masculino no tenía piernas, sino que tenía cola como las serpientes. Y me sentí muy furra. Me sentí muy furra, ustedes. Quitando eso, ¿qué temáticas se tocan aquí? Estamos viendo muchos temas con respecto a la fauna y a la flora de un planeta y a la protección que hay. Saro es un protector de toda la fauna que hay en su planeta. Estamos viendo también cómo hay caza ilegal de ciertos animales y cómo lo hacen de una forma tan desmedida que terminan diezmándolo. Y eso me recordó cómo se hicieron las cazas de elefantes y rinocerontes solo por sus cuernos y cómo los estaban afectando. Entonces Saro es prácticamente un guardabosques y vamos viendo la importancia que ellos le dan a proteger cada ser vivo que ellos tienen en el planeta y cómo ellos tienen que defenderse contra ese tipo de cazadores furtivos que solo hacen una matanza indebida debido al dinero. Hay una parte en la que
a un montón de animales y no iban por los animales, iban por unas flores que estaban donde los animales tenían sus nidos y los mataban. Y es horrible porque sabemos que es algo que sí pasa en nuestro planeta. Es que las cosas que pone la autora son cosas que sí pasan en la vida real. O sea, sí es ficción, pero sabemos que las cosas sí son reales. O sea, hay un ejemplo para cada una de las cosas que nos pone en el libro. Hay un ejemplo real. Me gusta que pone esas problemáticas. Creo que eso estuvo un poquito más ligero en ese caso, comparado con el primer libro que tenía muchas más problemáticas incluidas. Oh, y culturalmente me gustó que se metiera el hecho de que como la ignorancia de un personaje sobre cierto tipo de tradiciones puede llevar a que al no hacer cierto rito como cierta actividad social, se podría decir, puede ser una ofensa para un montón de personas y puede mermar el estatus y cómo ven a otra persona simplemente porque esa persona no hizo algo, aunque haya sido por pura ignorancia, porque no se le dijo, porque no se le previó, se me fue la palabra, pero espero me entiendan, con anterioridad. Eso se me hizo muy interesante que lo pusieran y pues ese fue el libro 2. Oh, y algo que yo no sabía y que en estos libros estoy aprendiendo. ¿Ustedes sabían que las serpientes tienen doble, como en forma de Y? Y que además tiene púas. Yo no sabía, pobres serpientes femeninas que les toca. Biológicamente también estoy aprendiendo cosas porque yo no sabía que los serpientes machos tenían doble sable de luz y que aparte tenían púas. Siempre se aprende algo en estos libros. Y el otro día me apareció un video en Instagram que hacían revelación de género de serpientes y de cómo eran las femeninas y el masculino. Y específicamente así era la descripción en el libro. Y yo, wow. La autora investigó. La autora investigó. No solo puso lo que quiso porque se le dio la gana, no. Ella investigó y sí se basó en hechos reales. Solo lo dejo como dato. El tercero es I Married a Birman. Aquí vemos a Luana y a Dakas. En este caso se me hace muy diferente a los otros debido a que la humana se va al planeta del otro personaje, pero en este caso ellos comparten el planeta aunque no se relacionan. Aquí en este libro vemos la problemática de la migración de un grupo a otros lugares y siento que fue como para hacer un realce porque estos personajes muchos vienen de México y se me hizo muy raro que sí pusiera nuestro planeta, nombres de países de nuestro planeta, porque los otros habían sido nombres totalmente diferentes. Pero en este caso sí menciona que algunos eran de México, otros eran asiáticos y ellos migraron ilegalmente a este planeta que se llama Ciros. Les dejo el nombre aquí porque sé que lo estoy diciendo mal o me estoy equivocando. Entonces habla de ese problema de la migración y cómo ese grupo al meterse ilegalmente en el otro planeta no son reconocidos por la Organización de Planetas Unidos. Ven que hay cosas que sí pasan en nuestro mundo y cómo la autora lo está metiendo. Ven, no es solo spicy. Aparte de eso, también vemos cómo se está viviendo con respecto a una posible guerra. Debido a que hay 3 especies dominantes, están los humanos, están los hombres ave, que son de donde pertenece el personaje masculino, y están otros que son los yorus, que son como hombres toros grandotes como minotauros. Entonces los humanos están teniendo problemas con los hombres minotauros y ellos dicen, ok, vamos a buscar ayuda de los hombres pájaros para que podamos tener una ventaja contra los otros. Porque estos hombres ave nunca se relacionaron con ellos. Ellos viven en sus montañas en lo alto. Mientras a ellos no les afecte, no hacen nada. Pero al ver que se hace un matrimonio entre uno de los hombres ave y una humana, terminan uniendo sus fuerzas. Y esto lo vemos que antes se hacía, y pues ahora creo que tal vez no tanto, en el que los matrimonios eran un matrimonio por conveniencia para adquirir fuerza militar. En este caso, los hombres aves terminaron dándole fuerza tanto militar como tecnológica. Los humanos migraron a ese planeta porque querían regresar a sus raíces, a una vivencia más conectada con la Tierra, menos tecnología, porque ya sentían que la tecnología los dominaba demasiado y ellos querían regresar como a lo anterior. Aquí vemos también cómo ese rechazo a la tecnología los está frenando para seguir avanzando y cómo las generaciones nuevas están viendo
verse afectadas por eso, tanto en salud como en querer estudiar, porque Luana es doctora, pero porque ella se metía a la computadora de su papá, que es el jefe de toda la comunidad. Entonces ella lo hacía ilegalmente, si no ellos no tendrían doctor y les faltaba demasiado. Estamos viendo cómo las decisiones de las personas con mente más cerrada y más tradicionalista les afecta a las próximas generaciones a seguir desarrollándose y avanzando. Los limitan de una forma en la que ellos se ven obligados a buscar el conocimiento prácticamente de forma ilegal. Vemos ese tipo de problemáticas también, como ellos crean estrategias para también vencer a los enemigos y como siempre es bueno estar preparado para cualquier amenaza y cómo hacer relaciones políticas correctas con otros grupos para dejar de estar siendo un grupo vulnerable. Y en este también como dato, yo no sabía que las aves tenían que es como en espiral, y Dacus es un mitad humano, mitad hombre ave. Entonces no es específicamente en espiral, es como normal, pero tiene un espiral alrededor. Y se me hizo muy parecido a unas paletas que venden. El otro día me compré una y yo dije, así es como ha de ser esto. Me sentí muy sucia comiéndome mi paleta. Le voy a dejar una foto. Así creo que era, como lo describió, porque en serio no entendí bien la descripción, pero la autora hizo esa combinación debido a que él es un híbrido, entonces imagino que se le ocurrió, mezclemos estos dos aparatos y hagamos que sea... Se los dejo como dato. No todos tienen algo muy súper relevante, pero ese estuvo también como curioso. El siguiente es I Married a Minotaur, me casé con un minotauro, y seguimos en el mismo planeta. En este caso, el matrimonio es entre una humana y un Yurus, que eran los que estaban atacando a los humanos en el libro anterior. Ya después de todos los sucesos que pasaron en el libro anterior, vamos con este. Aquí vemos a Rihanna y Satruk. Rihanna era una contrabandista y fue atrapada y juzgada legalmente de una forma que no fue muy justa, debido a que ella no cometió el delito por el que se le estaba haciendo el cargo. Entonces la forma en la que ella se podía librar de 20 años en prisión era contraer matrimonio con este hombre, Minotauro. Ella obviamente lo acepta porque dice, mejor cierta cantidad de tiempo con este hombre a estar la mayoría de mi vida metida en una prisión por un crimen en el que no cometí, y además en una prisión como esas de máxima seguridad donde va la gente más fea de los planetas. Entonces ella estaba como, yo me voy mejor con ese hombre Minotauro grandote y enorme que posiblemente me va a destrozar, pero yo prefiero eso a irme a una prisión. Así inicia, no lo estoy exagerando, así inicia. En este ya vemos problemáticas un poquito diferentes porque siento que aquí no puedo poner un ejemplo o no se me viene un ejemplo muy social, porque los Yurus son una comunidad totalmente aguerrida y ellos se van mucho por la biología. Aquí vemos mucho de que ellos se basan o su estilo de vida se da en torno a la violencia, pero porque ellos necesitan que la testosterona y un montón de hormonas fluyan por su cuerpo para seguir desarrollando los músculos. En el libro se explica mejor cómo es que funciona la biología de ellos, pero aparte de eso, llega un punto en el que a cierta edad esto se hace demasiado y excesivo que ellos terminan haciendo guerras. Entonces son un grupo que está constantemente en la autodestrucción, prácticamente cada 30 años. Entonces ellos están luchando a muerte porque la mayoría de los machos se terminan desviviendo unos a otros en una lucha en la que simplemente no tienen propósito. Ellos lo único que necesitan es sacar toda esa energía y todo ese montón de hormonas autodestructivas, y las que terminan siendo afectadas son las Yurus hembra y los niños, porque ellas son las que terminan llevando todo el peso y la carga social en esas comunidades. Creo que aquí ya vemos ejemplos de cómo muchas veces las guerras termina con un montón de hombres fallecidos y un montón de madres y mujeres solas criando hijos porque se quedaron solas debido a ese montón de guerras innecesarias. Entonces vemos ese tipo de problemática en este libro y cómo ellas ya están cansadas de eso, están cansadas de siempre terminar solas, y cómo los efectos psicológicos les afectan a algunas. Se menciona un caso en el que una hembra, después de la última gran guerra de Yurus, regresa uno
que termina siendo el que mató a su pareja. Y el que mató a su pareja era su hermano, el hermano de ella. Entonces es como, ella termina yéndose porque no aguanta ver a esa persona. O sea, ¿se imaginan el dolor psicológico de que mi hermano despidió a mi pareja simplemente porque no se pudo controlar y ya? ¿Y cómo vivía ella con ese dolor? Y son de las consecuencias que dan muchas veces las guerras y afectan a las personas que se quedan, porque sea como sea, los que fallecieron, pues ya fallecieron, ya no están, ya no pueden sufrir, se podría decir, pero los que quedan, ¿qué es lo que pasa de ellos? Y es un poco de lo que se habla en este libro. También se menciona un poquito sobre cómo ciertas personas se aprovechan de las debilidades de otros y también cómo hay rechazo por ciertas soluciones solo porque se vio que una persona usó esa solución de una manera un poquito incorrecta. Ustedes saben que la medicina a veces es de prueba y error y a veces al usar alguna medicina de una forma que no era o puede tener un efecto secundario y pues las personas después tienen ese rechazo. Y se habla un poquito de eso también, de cómo algunos no quieren hacer algo porque les afecta a su virilidad, o por decirlo así, por decirlo así. No sé, es un poco complejo de explicarlo, pero se entiende muy bien cuando lo estás leyendo. Y también se ve como una idea bien pensada puede salvar a un grupo de la autodestrucción, algo que beneficie a todos, no solo a uno, sino que a todos, y eso también puede beneficiar a los que están alrededor, porque en el libro vemos cómo están trabajando por un plan que beneficia a todos los Yurus, pero también que pueda beneficiar a los humanos y a los hombres ave, y también vemos un poquito de ventas y negociaciones, que se me hizo muy interesante de ver. Se me hizo muy curioso como ellos dijeron, si les vendemos esto, fijo los tenemos aquí en la mano. Y yo, qué inteligente, muy inteligente de su parte. En este no hay dato curioso sobre el aparato, porque después me fui a buscar y me di cuenta que aquí la autora sí se lo inventó, algo que pone ahí, pero no se lo voy a poner como dato porque no es biológicamente correcto, por decirlo así. Pero también tenemos ese tipo de escenas en este libro. En todos los libros de ella van a haber escenas spicy, o sea que quieren ir por eso, también hay. Solo les digo, y este era el quinto libro, pero es que yo el cuarto ya lo había leído. De la primera vez que leí el primero, leí el cuarto porque fueron los que yo dije, parece más humano visualmente, que es el de I Married a Merman, a un hombre sirena. Y como era lo más normal, o sea, hemos visto muchos libros y películas sobre sirenas, entonces yo dije, vamos a leer ese que está como lo más normalito. En ese tiempo que yo todavía estaba un poquito reticente a leer Monster Romance. Y no me gustó tanto porque la autora se basó mucho en hablar del mundo más que en ciertas problemáticas. No me acuerdo mucho, pero una de las problemáticas que toca este libro es el problema del servicio de salud pública y cómo las personas se ven desamparadas por este sistema y se ven orilladas a buscar soluciones que tal vez nunca han considerado para seguir viviendo debido a que su salud se ha deteriorado demasiado. También toca temas con respecto al ecosistema marino y cómo beneficia a la comunidad. Y más o menos eso fue lo que recuerdo de este libro y de las problemáticas que tocaba. Entonces, como ven, todos los libros de ella va tocando ciertas problemáticas complejas y sociales y culturales que son interesantes de leer y de conocer. Disculpen si se escucha un perro, pero es el del vecino y no puedo hacer nada. También está eso de los choques culturales. En algunos es más divertidos que otros, esos choques que hay y esos problemas que se dan entre las parejas. Los libros no son nada tóxicos en ese caso porque cuando los unen, algo que tal vez no mencioné antes, es que usan una especie que se llama Temer, que son hombres aves, pero como de otra especie, y ellos son muy empáticos, o sea, como que sienten lo que las otras personas están sintiendo y no es como que les leen la mente, sino que como que los reconocen. Entonces, estos Temer los reconocen y como que saben quién va a encajar mejor con quién. Cada una de estas parejas se sabe que van a tener un éxito en el que posiblemente van a estar juntos. Algo también que se me olvidaba mencionar es que estos matrimonios tienen un periodo, o sea, un periodo de prueba. Tienen que estar mínimo 6 meses juntos y si tienen que consumar el matrimonio y tienen que hacer los ritos matrimoniales, tanto el humano como el de la especie a la que se van a unir las mujeres. Pero como estos Temer saben quiénes van a unirse bien, estas mujeres no se quieren ir porque terminan súper enamoradas de los personajes masculinos que terminan siendo sus maridos. Y pues sí. Y muchas veces estos personajes masculinos también tienen características que siento que la autora mete porque las mujeres los estamos buscando. Son características que nosotras buscamos a veces, como encontrar un hombre que sea funcional en la casa, que ayude con las cosas domésticas, porque después uno escucha historias de conocidas de que sus parejas no hacen nada en la casa. Ustedes
que trate a la mujer como su todo, se hace muy romántico en ese caso. O sea, son características que van más allá de lo físico, son ya características más emotivas, más de lo que ellos hacen en su día a día. Muchos de ellos son súper atentos, son inteligentes emocionalmente, dan apertura a que se den diálogos sin que haya violencia, porque estos seres, digamos los yurus, de un manotazo la podrían desvivir a la pareja, pero él nunca, él la trata como que si fuera la cosa más delicada. Entonces es como, sí está este ser súper mega fuerte, pero que con ella es la cosa, es una masita. Ella le decía que era como un peluche, porque él era así como que la quería tener siempre cerca y consentirla y cuidarla, y es como, se hace súper tierno, pues, o sea, lo ven y es como demasiado tierno, demasiado romántico en ellos. Y si quieren saber por qué a las mujeres o a muchas lectoras nos gusta el Monster Romance o por qué lo hemos leído, si muchas llegamos aquí porque vamos a ver y por qué nos quedamos, es debido a un montón de factores. Y les voy a recomendar el video de Ador Rodríguez y les dejo aquí la imagen de cuál es el video, porque lo acabo de ver, lo terminé ayer, que es un video ensayo, es súper completo, te tira tanto datos de cómo se originó, o sea, de la historia griega y cómo ha ido evolucionando con el tiempo hasta lo que es ahora, y tiene todo el completo sentido. O sea, es tan lógico lo que ella nos está contando y me sorprende toda la investigación que ella hizo. Entonces, si quieren saber un poquito más de este género, se los dejo aquí para que lo vean, se los recomiendo, está muy, muy completo y a mí me gustó mucho, así que recomendado. Algo que resaltar también de estos libros de Regine Adele es que sí nos pone personajes femeninas con circunstancias muy particulares, muy diferentes. Además, también nos está mostrando personajes que sí son de diferencias físicas con respecto al color de piel, a su origen étnico. Algunas son negras, algunas son caucásicas, son con rasgos más asiáticos. Y eso me gusta, aunque siento que no varía con respecto a la variación del cuerpo, porque todas son súper delgadas y muy bonitas, muy atléticas, y me gustaría ver un poquito más de diferencia en ese caso. Y con respecto a los personajes masculinos, suelen ser, o por lo menos he notado, que tienen ciertas características, aparte de que son muy atractivos para las otras hembras de su comunidad, también tienen cierto estatus social. No son como de la prole, no son de la sociedad normal, sino que ellos suelen tener cierto estatus que se han ganado o que lo han heredado. Entonces me gustaría que diversificara un poco, solo que no me gustaría que volviera a diversificar en el punto de que le quite las piernas a los personajes. Sigo yo un poco en shock con ese libro porque fue muy raro. O sea, en serio, yo seguiré diciendo que fue muy raro leer un libro con un personaje que tenía cola en vez de pierna. El del hombre sirena tenía piernas, pero después de alguna forma se le unían y se le hacía la cola. Entonces se hacía hombre, se hacía sirena. Entonces no era tan raro. Pero el del hombre serpiente solo tenía la cola, no habían piernas. Es que todavía sigo un poco en shock. Sigo un poco en shock con ese libro y sí, en eso sí no me gustaría que diversificara. Es que todavía me siento muy furra. Me siento como que traspasé un límite con ese libro, pero como que no lo quiero volver a traspasar todavía. Fue muy raro para mí. Dentro de las cosas raras que leo, siento que ese ha superado todo. Quizá cuando termine toda la saga haga un video más extenso sobre esto y de qué otras cosas puede tocar, explicándole bien cómo va cada la sinopsis y qué me gustó y qué no me gustó de cada uno. ¿Les gustaría un video así? ¿Sí les llamaría? No sé cuándo lo voy a terminar la saga, pero tal vez haga un video específicamente de cuál fue el libro que más me gustó, cuál fue el que menos me gustó, cuál fue el que me dejó más choqueada, aunque ya ahorita ya saben cuál fue, o cuál fue, no sé, hablarles un poquito más de cada uno. Y si les interesa me dicen, porque sé que voy a terminar esta saga todavía. Hay unos que me interesa mucho leerlos. Hay uno que ya vi que tiene 4 ojos. Ese me da un poquito también como de repelús, como el del hombre de serpiente. Ay, Dios mío, es que todavía... No sé, la autora en momentos como que dice, vamos a alocarnos. y yo quedo como, te alocaste demasiado, pero me gusta. Al final termino omitiendo ese detalle y sigo leyendo. Así que, vamos a ver. Y bueno, esas fueron mis 11 lecturas de estos 2 meses, de julio y agosto. No suelo tener tantas lecturas en tan poco tiempo, la verdad, pero se ha dado debido a los audiolibros. Los audiolibros me están ayudando a avanzar un poquito más con las lecturas, ir conociendo otros libros y aprovechar mis tiempos en los que no puedo sentarme a leer.
En fin, espero que hayan encontrado una lectura que les llame la atención. Y si ya leyeron alguno, por favor comenten para que compartamos qué fue lo que nos gustó, qué no nos gustó. Si habían leído este tipo de géneros, como el Monster Romance, y si no lo habían leído, ¿les llamó la atención o no les llamó la atención? ¿O qué piensan? ¿O si han visto películas que son más o menos así? Sí han visto películas más o menos así, la verdad. Porque creo que Frankenstein, El Hombre Lobo y hasta Shrek creo que entran dentro de esta categoría de Monster Romance. Así que sí, sí han visto. Entonces comenten qué opinan sobre eso. Y también me gustaría saber cuál es su trope de romance favorito. Si es Dark Romance, Monster Romance, Sport Romance, de comedia tipo rom-com, si es de cowboys, romantasy. Quisiera saber qué es lo que les gusta. No sé, me da curiosidad. Aquí de chismosa, la verdad. ¿Y cuál es el género más raro que han leído? Ya estamos finalizando, así que les invito a suscribirse para más contenido literario y espero les siga gustando. Estaré subiendo siempre los fines de semana, los domingos, y en dado caso que no se pueda, serían los lunes. Horario no hay. No hay una hora en específica en la que esté subiendo, solo les puedo decir que principalmente son los domingos. Y si gustan, les invito a seguirme en mi cuenta de TikTok, donde diariamente subo contenido sobre libros, mangas, humor y alguna que otra cosita que se me pueda ocurrir. Y también les voy a dejar mi Goodreads por si quieren saber qué es lo que estoy leyendo o cuáles son todas las lecturas que he hecho y quieren ir a chismear ahí, se los voy a dejar aquí. Y pues eso es todo. Recuerden dar like, compartir, comentar para que sigamos creciendo. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye.